Muchas gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. En esta tarde me hace favor de acompañarme la hermana Adriana. Hermana Adriana, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, monseñor. Pues estoy bien, gracias a Dios, aquí echándole ganas. Ya la extrañábamos en estos lugares. Yo también ya los extrañaba, pero las diferentes actividades no nos lo han permitido. ¿Cómo sigue el colegio Tepeyac? Bendito sea mi Padre Dios, que está muy vivo, tenemos bastante alumnado y estamos trabajando en transmitir lo que es nuestro carisma y nuestra espiritualidad para que los alumnos pues lo transmitan en sus familias. Sé que el próximo sábado tienen confirmaciones en Catedral a las 9 de la mañana. ¿Cuántos se van a confirmar? Bueno, tenemos 15 jóvenes de tercero de secundaria que se van a confirmar. Ahí mismo en el colegio recibieron su preparación y bendito sea Dios, ya estamos por entregar a ellos también para que vivan el Evangelio como testigos en el mundo. Qué bueno. Oye, hermana, un poco de publicidad del colegio. ¿Cuál es la finalidad de este colegio, el Colegio Tepeyac, que está aquí en San Cristóbal? Bueno, la finalidad es la que siempre tuvo nuestra madre fundadora y sigue siendo esa nuestra finalidad, que es formar verdaderos soldados de Cristo. Esa era la visión para ella, para la niñez y juventud mexicana, y es lo que nosotros continuamos haciendo dentro de este apostolado que son los colegios, aunque ahorita pues tenemos que adaptarnos a los cambios de los tiempos. Sabemos que tenemos jóvenes y niños más cibernéticos, más de la tecnología, entonces también nosotros tenemos que actualizar nuestra evangelización y ayudarlos a ellos a que pues lleguen a conocer realmente a Jesús como ese verdadero amigo que los ayude a caminar en este mundo tan diferente, monseñor. Es un colegio netamente católico. Claro que sí, monseñor. ¿Pero reciben gente que no es muy creyente? Claro que sí. De hecho, tenemos en algunos grupos niños y adolescentes que practican otra religión, pero ellos se han sentido a gusto con nosotros y nosotros también respetamos la creencia que ellos tienen. ¿Es un colegio reconocido por la SEP? Claro que sí, monseñor. Oiga, ¿y cuánto se pide de colegiatura mensual? La verdad, yo no estoy en el área administrativa, no sabría decir. Pero me decía la hermana Gregoria que en torno a 1,500 pesos mensuales, más o menos. Yo creo que es menos de eso, y aparte se les dan becas a los niños de más bajos recursos. Pues les invitamos a que ojalá ustedes aprovechen este colegio tan importante, tiene muchos años aquí en San Cristóbal y es de nuestra plena confianza para educar niños y niñas en el sentido científico de la palabra también, pero también el sentido moral, el sentido religioso. Gracias, hermana, por acompañarnos en este programa, y recuerden que el objetivo de este programa es que ustedes puedan compartir sus dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, y pueden mandarlas ya desde ahorita al 967-101-2955 de esta emisora, o también a los teléfonos para mensajes de las emisoras católicas de Comitán, 963-634-1062, y al teléfono de la emisora de Santísima Trinidad en Trinitaria, 963-154-7780. Y empezamos con este canto ya tradicional en nuestro programa. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a escuchar un bellísimo texto de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 al 23. Primera Corintios 9, versículos 16 al 23. No tengo por qué presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecería recompensa. Pero si no, es que se me ha confiado una misión. Entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste en predicar el Evangelio gratis, renunciando al derecho que tengo a vivir de la predicación.
me he hecho todo a todos, a fin de ganarlos a todos. Todo lo hago por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Vamos a ir repasando cada una de las preguntas que ustedes hicieron favor de enviarnos desde la semana pasada, y que son bastantes. Son un total de 23 preguntas más otros mensajes. Hay algunos mensajes de saludos y alguna palabra que enviaron hace 8 días. Esas ya las eliminamos, puesto que eran solamente saludos. En cambio, las preguntas sí las tomamos muy en cuenta. Ya hace 8 días di alguna breve respuesta, pero ahora vamos a ampliarla. La primera dice: soñé con Dios y con el diablo. Soñé que hablaba con ellos y que les decía que hubiera paz entre ellos para que los humanos nos amemos más. ¿Qué significa? Saludos desde Unión Buenavista, parroquia de Chicomuzuelo. Un saludo muy cariñoso a todas esas parroquias de allá de Chicomuzuelo, porque las recordamos con mucho cariño, y sobre todo este programa, gracias a la repetidora de Santísima Trinidad en la Trinitaria, llega hasta ustedes, y en las partes más altas llega directamente desde aquí, desde Radio Tepeyac. Por cierto, en algunas ocasiones, como ayer domingo, hubo un gran tiempo en que no pasó la transmisión de Radio Tepeyac, porque estaban haciendo reparaciones en la luz eléctrica de las torres allí en el cerro de Huitepec. Por eso disculpen que en algunas ocasiones hay ese tipo de cortes que no son voluntarios. Pero volviendo a la interpretación del sueño, dice que soñó con Dios y con el diablo, y que usted que soñó esto les pedía a ambos que se pusieran en paz. Mire, es imposible que Dios y el diablo estén en paz. ¿Por qué? Porque el diablo quiere ser más que Dios. El diablo quiere ser más poderoso y fuerte que Dios. El diablo es enemigo de Dios desde el principio. Dios no hizo al diablo, sino de los ángeles que Dios hizo, uno de ellos encabezó una rebeldía contra Dios, y son el demonio y sus ejércitos, Satanás y sus ejércitos, que son enemigos de Dios. Obviamente que usted dice, si se ponen en paz Dios y el diablo, habrá paz en el mundo. Bueno, ideal sería. Para eso vino Jesucristo, para enseñarnos a vivir en paz y a vencer al demonio. Jesucristo vino a vencer al demonio. Su lucha fue contra el demonio. Ya dentro de pocos días empezaremos la Cuaresma, miércoles de ceniza, 18 de febrero, y el domingo siguiente escuchamos el texto como nos lo narra San Marcos, también lo narra Lucas y Mateo, de cómo Jesús venció las tentaciones del demonio, y el demonio siempre quería vencer a Jesús, poner a prueba a Jesús. Entonces nunca se van a poner en paz ambos, no porque Dios no quiera la paz, sino porque el demonio no quiere. El demonio no se va a dejar vencer, quiere ser enemigo permanente de Dios, a ver si algún día le gana a Dios. Absurdo y tonto el demonio, pero bueno, es demasiado inteligente el demonio para sabernos engañar. Y el demonio es tan inteligente que hoy parece que no existiera, y está en el corazón de mucha gente y en la mente de muchas personas. Es muy inteligente y muy astuto, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y hay mucha gente que tiene el demonio muy dentro y ni cuenta se da. Así es de inteligente, el diablo es inteligentísimo, tanto que se hace aparecer como si no existiera, pero está trabajando en el corazón y en la mente de tantos asesinos, violadores, secuestradores, extorsionadores, tantos corruptos. Allí está el demonio presente y luchando contra Dios. Dios quiere amor, respeto, justicia, paz, fraternidad. Que se puedan reconciliar, repito, es imposible. Más bien nosotros decidámonos, ¿por Dios o por el diablo? ¿Usted, hermana, por quién se decidió? Por Dios. Obviamente. Claro. Hasta la pregunta es absurda. ¿Y le ha ido bien con Dios? Ah, claro que sí. ¿O alguna vez querría irse con el demonio? Ay, no, Dios me libre. Exactamente, que Dios nos libre a todos. Pero a veces la tentación es tentación. Bueno, vamos a la siguiente pregunta de esos 8 días. Quiero hacer mi confirmación, pero no sé si puedo porque estoy con mi pareja en unión libre. ¿Qué puedo hacer?
Hable con su párroco, no sé dónde viva usted, si es aquí en San Cristóbal, en alguna parroquia vecina o de otro lugar. Hable con su párroco, mire, de por sí no se podría mientras no se case. Pero muchas veces se hace como un círculo vicioso. Le dice a alguien, no te puedes confirmar hasta que no estés casado. Y luego se van a ir a casar, no te puedes casar mientras no estés confirmado. Se hace como un círculo vicioso y eso hay que romperlo. El Papa Francisco nos está invitando a no poner tantas trabas. Dice, no sean ustedes como un muro, una aduana, que estar fiscalizando y estorbando los sacramentos. Hay que abrir las puertas. Entonces, en este sentido, sí se podría usted confirmar, aunque no esté casada por la iglesia. Sí se puede confirmar. ¿Qué hay que hacer? Ir a la parroquia para que usted investigue cuándo son las pláticas de preparación para la confirmación. La mayoría son gente joven, pero también hay gente adulta que quiere confirmarse. Vaya a su parroquia, participa en las pláticas, que normalmente son en torno a 15 pláticas, normalmente, una cada 8 días, por tanto son 3 o 4 meses de preparación. Después, cuando ya se vaya a confirmar, se confiesa, recibe su confirmación. El día de su confirmación puede recibir la Santa Comunión y después ya no puede recibir ni la confesión ni la comunión hasta que se case por la iglesia. Pero con la fuerza del Espíritu Santo que usted reciba en la confirmación, pues que Dios le ilumine para que pueda convencer a su pareja y se puedan casar por la iglesia. Entonces yo le animo a que sí se confirme, pero hable antes con su párroco y si hay problemas me avisa, por favor. Ok, la siguiente es Francisco, dice, le pido su valioso apoyo para que le permita al Señor que realiza las limpias a los devotos del justo juez en la Merced, que le permita seguirlas realizando. Las venía realizando los días domingos, pero ya se lo prohibieron los encargados. Le agradeceré su valiosa intervención. He notado que viene mucha gente de otras partes a venerar y ahí le realizan sus limpias, encomendándose a nuestro Altísimo Señor justo juez. Mi sentir es que es preferible tener la fe puesta en nuestro Señor justo juez a que las personas se hagan sus limpias venerando a la muerte, mejor conocida como la Santa Muerta. Agradeceré en lo personal su valiosa intervención. Hace 8 días yo ya decía una palabrita, pero miren, al final del programa de la vez anterior llegó otro mensaje que está aquí en el número 20 y hay una persona de ustedes que comentó lo siguiente sobre el mismo asunto. Estoy de acuerdo que no se permita este tipo de limpias en la iglesia de la Merced. No es correcto porque llegan curanderos y eso a Dios no le agrada. Se escuchan feo los gritos que dan. Hace bien el padre de no permitirlo. Bueno, ¿qué diríamos al respecto? Hace 8 días dije lo siguiente. A veces tenemos que ser muy respetuosos con la forma de hacer oración de algunas personas. Y a veces alguna oración sí incluye algún tipo de limpias con algunas ramas curativas, el poder hacer oración como una petición a Dios para que nos libere de los males. Sin embargo, en la práctica muchísimas veces se hace como un negocio de curanderos, y eso hay que tener muy en cuenta. Luego cobran, y luego dicen que tienen que ser no sé cuántas limpias para que pueda quedar la persona bien curada, y a veces cobran. Y eso cuando se convierte en un negocio, ya desconfía usted de ello. Pero si alguna persona, por ejemplo, saben que algunas ramas, algunas hierbas son curativas de por sí, que se pueda hacer una oración con ellas, no significaría mayor problema si se pusiera la eficacia no en la rama, sino en la fe. No en la rama, sino en el Señor justo juez, o en la Santísima Virgen, o en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si lo importante no es la rama, que si no es de tal cosa, ya no sirve, que si es de tal otra, sí sirve. No, eso sí no. Hay ramas más curativas que otras, es obvio. Esos son ramas medicinales. Y hay ramas que son medicinales de por sí.
y que Dios nos los ha dado para la medicina, para la curación. Pero lo que más importa no es la rama, sino la fe en el Señor justo juez. Por una parte. Por otra, lo importante es que haya una limpieza de corazón, una limpieza de una buena confesión. Eso nos cura más que otro tipo de limpieza. Hay gentes que van ahí y están viviendo en pecado y nada más quieren ir a buscar la salud del cuerpo. Y no, lo que importa es la salud integral, la salud también del alma. Por tanto, también que se vayan a confesar. Si no están casados por la iglesia, que vayan y se casen por la iglesia. Si están viviendo en adulterio, pues que ya dejen la del adulterio. Ese tipo de limpias son las que más hacen falta. Y para eso no hace falta ir a X iglesia, con X curandero, con X ramas. No, eso con cualquier sacerdote puede usted confesarse. En catedral todos los domingos confesamos. ¿Y cuántas limpias se hacen ahí de conciencia? No limpias de ramas, limpias de conciencia. Entonces, en este sentido, obviamente hay que ver ahí en la iglesia de la Merced por qué se les prohibió a estas personas. Yo creo que se advirtió algún tipo de abusos y por eso se les ha impedido de que lo hagan dentro de la iglesia. Si alguna gente lo quiere hacer en otra parte, como lo hacen en algunos otros lugares, pues allá son libres de hacerlo. Pero que no se quiera mezclar la fe en el Señor justo juez con otro tipo de cosas que pueden ser medio extrañas. Sony, ¿qué significan 300 días de indulgencia? Gracias, Sony. ¿Qué es la indulgencia? La indulgencia es eso, el perdón que de Dios nos da por obras extraordinarias que hagamos, de ayuno, de oración, de alguna penitencia. Es como un plus de perdón que Dios nos concede por nuestras fallas y deficiencias. Ya hoy ya no se habla de 300 días, 100 días, 200 días, 500 días de indulgencia, sino se llama indulgencia parcial o indulgencia plenaria. Ya ese término de 300 días ya se eliminó en el lenguaje de la iglesia. ¿Por qué? Porque no le podemos poner a Dios pues una medida de días, 15, 20, 50 días. No, Dios tiene una misericordia infinita. Entonces por eso se da la indulgencia parcial, es decir, Dios sabe qué tanto te quita de penas que tú deberías pagar por tus pecados, o indulgencia plenaria, que Dios te perdona todo lo que tú deberías pagar por tus pecados. Entonces, eso significa decir que Dios, por la sangre de Cristo, los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos, te puede perdonar las penas que deberías pagar por tus pecados. La culpa se perdona en la confesión, pero la pena por la culpa sí se perdona con esta indulgencia. Y yo quería comentar algo referente a las indulgencias. Nosotros ahorita estamos viviendo dentro de nuestra congregación el año jubilar del 50 aniversario de la aprobación pontificia y de nuestras constituciones. Y estamos teniendo indulgencias que nos concedió el Papa Francisco a quienes visiten nuestras casas. Aquí en Chiapas pueden obtener las indulgencias plenarias en Tuxtla, en el Colegio de Niñas Fray Víctor María Flores, sección primaria, y las misas se van a estar celebrando el día 14 y el día 21. Ahorita no tengo el horario, pero todas las personas que gusten ir a obtener indulgencias plenarias, lo único que tienen que hacer es cumplir con los requisitos y asistir a la misa y ya pueden obtener indulgencia plenaria. Qué bueno, eso es bien importante que la gente lo conozca. Bien, vamos a las siguientes preguntas que nos llegaron hace 8 días. Dice, una persona me comentó que la Biblia solo es una guía para amar a la humanidad. ¿Qué opina? Bueno, que la Biblia es una guía para amar a la humanidad y servir a la humanidad y para vivir en paz en la humanidad, claro que sí. Pero la raíz fundamental no es solo como una norma de procedimiento, no es como una regla de buena urbanidad, es la constancia del amor de Dios. La Biblia es la manifestación, la revelación, la constancia del amor de Dios siempre a la humanidad, que sobre todo la Biblia lo describe al pueblo de Israel. Pero Dios ha amado a toda la humanidad en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las religiones. Pero en la Biblia encontramos el camino concreto que Dios siguió con un pueblo escogido, con Israel. Y después toda la manifestación a partir de Jesucristo de todo el amor de Dios. Entonces la Biblia es una constancia que se nos pone por escrito, esto de que se nos ha revelado el amor que Dios nos tiene. Dios es amor. Por tanto, la Biblia no es solo una guía para portarnos bien, sí lo es, pero algo más. No son solamente los mandamientos, hay que hacer esto y aquello más allá.
Claro que si los cumpliéramos nosotros, amaríamos a la humanidad, nos respetaríamos y habría paz. Pero es mucho más que eso. Amamos a Dios y amamos a los demás porque Dios nos amó primero. El amor no es que yo ame a Dios y a los demás, sino porque Dios nos amó y el amor de Dios se ha reflejado en nosotros, que estamos hechos a su imagen y semejanza. Por tanto, sí es una guía para servir a la humanidad, pero es fundamentalmente la revelación del amor de Dios. Luis González, ¿es legal la iglesia anglicana? ¿Hay aquí en San Cristóbal? Gracias, Luis González, por su pregunta, a la que ya respondí hace 8 días, y hoy le agrego algunos datos. Mire, el rey Enrique VIII en Inglaterra se separó de la Iglesia Católica en el año de 1534 y desconoció al Papa porque el Papa no le permitió casarse con otra mujer, siendo que él estaba casado por la Iglesia con otra. Entonces el Papa no le aceptó eso porque no se puede hacer. En la Biblia la palabra de Dios es muy clara: lo que Dios ha unido no lo puede separar nadie, ni el Papa. Entonces el Papa no le permitió que él se casara con otra persona que no era su legítima esposa. Y el sucesor de Enrique VIII, que fue Eduardo VI, rey en Inglaterra, en 1552 se proclamó jefe de la Iglesia anglicana e inició una nueva religión oficialmente. Entonces, está aprobada o es legal, como dice Luis González, la Iglesia anglicana. Bueno, es legal en cuanto que existe. Aquí en México existe la Iglesia anglicana y es legal porque está reconocida por la Secretaría de Gobernación como una asociación religiosa. Tiene sus normas y todo lo demás. Pero es legal en el sentido de que cualquier persona que esté ahí está bien. Viene, la mayoría de lo que tienen los anglicanos es lo mismo que la Iglesia Católica, salvo que no aceptan al Papa y tienen algunos ritos un poco diferentes. Hay muchos anglicanos que han decidido hacerse católicos y han vuelto a la Iglesia Católica porque en la Iglesia anglicana últimamente han ordenado a mujeres como sacerdotes, a mujeres como obispos, y eso en la Biblia no es correcto. Y muchísimos se han separado de la Iglesia anglicana y se han unido ahora a la Iglesia Católica. Aquí en San Cristóbal yo no tengo idea de que haya Iglesia anglicana. En la Ciudad de México sí la hay, pero la respetamos y les queremos mucho. Es decir, casi es lo mismo que la Iglesia Católica. Tienen imágenes, tienen la Biblia, tienen también sus pastores, obispos, presbíteros, diáconos. Tienen una organización muy semejante, pero la diferencia está, repito, en que últimamente ellos han hecho cosas que no consideramos que sean correctas y ellos no aceptan también la autoridad del Papa, y en ese sentido es una iglesia, digamos, independiente, pero los vemos como hermanos. ¿Cómo eligen a los obispos? Qué buena pregunta que hicieron hace 8 días, ¿eh? Le dije que yo iba a responder. Fíjense lo que dice San Pablo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7. Primera Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Ahí dice San Pablo cómo deben ser aquellos que sean elegidos para obispos. Y lo mismo dice San Pablo en su carta a Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 9. La carta a Tito, capítulo 1, versículos del 6 al 9. ¿Cómo se hace la elección de los obispos? Normalmente a nosotros nos piden como obispos cada año que a nivel de provincia eclesiástica, por ejemplo Chiapas, Oaxaca, casi cada estado es una provincia eclesiástica, en nuestras reuniones que propongamos al Papa algunos posibles candidatos para ser obispos. Y nosotros proponemos, si no hay, pues no hay, si hay, se propone a alguien. Se va haciendo una lista como un banco de datos y el nuncio apostólico, que es el representante del Papa en México, cuando ve que hay que proveer a alguna diócesis de un nuevo obispo, pues de ese banco de datos se va escogiendo, se hace una consulta muy amplia, no solamente a los obispos, sino por ejemplo, si aquí se presentara algún candidato para el episcopado, tendríamos que dar nombres de muchas personas, laicos, hombres y mujeres religiosas, sacerdotes, que dieran un informe, un testimonio sobre el posible candidato. El nuncio, el representante del Papa en México, recoge toda la información y ve si es propuesto o conviene proponer a alguien como candidato al episcopado. Ya él hace una consulta posterior para ya ultimar detalles, lo manda al Papa, manda una terna, y el Papa con sus colaboradores, que tienen toda la información,
ya ellos toman la última decisión. La última decisión la toma el Papa. Entonces se proponen candidatos de los sacerdotes que hayan tenido ya mucha experiencia, que hayan demostrado que son buenos sacerdotes, que tienen capacidades para servir a Dios y a la comunidad, y se manda al Papa, y con la luz del Espíritu Santo el Papa toma la última palabra al respecto. Pidamos a Dios que pues podamos también tener buenos pastores, buenos obispos para el servicio de la comunidad. ¿La gracia de Dios la tenemos todos? Esta pregunta es muy interesante. Nos llegó así, que si todos tenemos la gracia de Dios, pues la misma palabra de Dios ya nos responde. A la Virgen María el ángel la calificaba como llena de gracia. Pero todos nosotros podemos tener la gracia de Dios, claro que sí. ¿Con qué condición? Que aceptamos a Jesús. Vean lo que dice concretamente el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 16. Juan capítulo 1, versículos 12 y 16, donde se nos dice que el Verbo, la palabra, Jesucristo, tenía toda la gloria del Padre. Pero dice que se nos ha concedido a nosotros estar en gracia, que todos los que aceptan a Jesucristo estamos en la gracia. ¿Qué es la gracia? Estar con la vida de Dios en nosotros, que Dios vive en nosotros, estar en gracia de Dios, estar en la gracia del Señor. Si aceptas tú a Jesucristo, estás en gracia de Dios. Si aceptas a Jesucristo, te esfuerzas por vivir conforme a su santa palabra. Y eso te hace estar en gracia de Dios. Estar en gracia es eso, estar en amistad con Dios, cercanía con Dios, tratar de esforzarse por vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Vean pues la cita, Juan capítulo 1, sobre todo el versículo 16, que es el que más explícitamente se refiere a esto. Si aceptamos a Jesucristo, tenemos, dice, gracia sobre gracia, gracia tras gracia de parte de Dios. Ojalá que con esto sea suficiente. Susana, me gustaría platicar con usted. ¿Dónde puedo localizarlo? Hace 8 días yo le daba un teléfono, puede usted hablar con la hermana María Elena, que es la secretaria canciller, en la curia, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en el 678-0053. 678-0053. Eso ya para una plática más prolongada. Pero si es alguna cosa más breve y sencilla, nos puede encontrar todos los domingos en la catedral al terminar las misas de 12 y de 7 de la tarde. Ahí nos pueden encontrar a cualquiera de los dos obispos casi todos los domingos prácticamente. Yo creo que la maldad existe, pero tiene diferentes formas o caras. Pero eso de que el diablo es rojo y con cola, no creo que sea cierto. ¿Estoy bien? Es cierto. El diablo no es ni rojo, ni verde, ni azul, ni morado, ni negro. El diablo es diablo, pues es diablo y es espíritu, es ángel, un ángel caído. Pero se le acostumbra a pintar de rojo, como si lo rojo fuera lo peligroso, como si el rojo fuera el fuego, porque se le identifica con el fuego. Que tenga cola, pues no. Obviamente se le pinta así, con su trinche, con su gran bieldo, pues sí, y con cuernos. Bueno, son distintas formas para simbolizar al mal, como a los ángeles, que tienen alas. Bueno, las alas, porque en la Biblia hay algunas expresiones que hablan de eso, de las alas, pero son espíritus, y pintarlos de esa manera es así. Y como esta persona dice muy bien, existe el mal, y hay diferentes formas del mal, y el demonio se disfraza de muchas maneras, de violador, de extorsionador, de mentiroso, de flojo, de impúdico, de violento, de agresivo, de asesino, de ladrón, de corrupto. Hay muchas formas y los seguimos viviendo en la vida de cada día. Es cierto que el demonio tiene muchas formas de poder hacer. Bien, ya van a ser prácticamente la media y pues disculpe que son tantas las preguntas que hoy no hemos podido leer las que ustedes están haciendo a favor de enviarnos. Síganos enviando sus mensajes y sus preguntas. Recuerden a dónde lo pueden hacer, aquí al teléfono de nuestra emisora para mensajes de texto al celular 967-101-2955 de esta emisora, o a nuestro correo electrónico radiotepeyac pegadito @live.com.mx. También al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. También a las emisoras católicas, la de Comitán
963-634-1062 y de Santísima Trinidad en la Trinitaria 963-154-7780. Y mientras tengamos una breve pausa para que ustedes puedan enviarnos sus mensajes, que aquí los estaremos esperando con toda confianza.
Continuamos con la respuesta a las preguntas que nos mandaron ustedes hace 8 días. Síganos enviando, nos están llegando ya preguntas, pero disculpe que no las leemos ahora porque son muchísimas las que nos faltan. La siguiente decía hace 8 días. Dice, tengo 17 años que estoy casada por la iglesia y no me he confesado, pero mi conciencia la siento limpia ante los ojos de Dios. ¿Qué me aconseja? ¿Usted qué le diría a esta persona, hermana, que dice tiene 17 años, está a veces casado por la iglesia, pero tiene 17 años que no se ha confesado, siente que su conciencia está limpia? ¿Qué le diría? Pues que se confiese lo más pronto posible. ¿Por qué, hermana? Porque es necesaria la confesión. Todos somos pecadores y yo creo que pues no hay una persona santa en este mundo y aunque sintamos que estamos bien con Dios, pero sabemos bien en lo profundo en qué fallamos, en qué momentos fallamos, y la confesión es necesaria para vivir esa cercanía con Dios. Oiga, ¿usted es muy santa y se confiesa? Claro que me confieso, monseñor, cada 15 días. ¡Ay, qué bueno! Oye, yo quisiera poderlo hacer porque a veces andamos para allá y para acá. Yo procuro confesarme cada 2 meses, cuando mucho. Si puedo, antes lo hago. Obviamente, me confesé hace 2 semanas. Y esta semana que estamos empezando los ejercicios espirituales con los sacerdotes, espero hacerlo nuevamente. Sí, hay que hacerlo. Porque dice la palabra de Dios que quien diga que no tiene pecados está en una mentira. Que no se conoce. Dice la Santa Biblia, el justo peca 7 veces al día. Y los que no somos ni tan juntos ni tan santos, pues obviamente que sí le fallamos más al Señor. Muchas veces es una palabrita que decimos y que no querríamos decir. A veces es un corajito que sentimos por ahí que no querríamos haber sentido. A veces es un mal pensamiento que no querríamos y ya está. O a veces nuestro mal genio se nos desborda y ahí está. Cuando alguien diga que no tiene pecados, que pregunte a los que viven cerca para ver qué le dicen. Quienes están cerca con nosotros nos conocen mejor y nos pueden decir, no tienes pecado y mira esto, y mira aquello más allá, y mira lo demás allá. Bendito sea Dios que usted no se siente con la conciencia llena de pecados. Es una bendición, es una gracia de Dios. Pero son pecadillos que solo la Virgen María podría decir eso, que no tiene pecados, solo ella. Y ella es humilde servidora del Señor, es la esclava del Señor. Ella también rezaba los salmos, y los salmos nos dicen que somos pecadores. El Salmo 51 dice, en pecado me concibió mi madre. Somos pecadores, somos frágiles. Y repito, San Juan en su primera carta dice que si alguien afirma que no tiene pecados es un mentiroso. Entonces vamos a pedir a Dios que nos ayude a encontrarnos en la verdad de nosotros mismos, que siempre fallamos y tenemos nuestras deficiencias. Ojalá que, como dice la hermana Adriana, nos confesemos lo más pronto que sea posible. Felipe de San Andrés pregunta, ¿es verdad lo que dicen algunos predicadores que el diablo era un ángel? Que según que está escrito en la Biblia. Y en efecto así es, Felipe. Un saludo muy cariñoso allá a San Andrés. Pero efectivamente la Biblia puedes ver en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, en que se nos dice cómo efectivamente el demonio es un ángel. Es un ángel poderoso y sabio e inteligente, pero que se rebeló contra Dios. Y es un ángel, no es solamente una persona, son muchos que se rebelaron contra Dios porque querían ser más que Dios. Dios los creó, pero ellos se sintieron tan grandes, tan importantes, tan inteligentes, tan poderosos, que se creían dioses y se rebelaron contra Dios. Ese fue su pecado, su orgullo, y es lo que contagiaron a nuestros primeros padres. El pecado de nuestros primeros padres en el paraíso no fue de sexualidad, sino de orgullo, de vanidad, de desobediencia, querer ser como Dios. Entonces, que era un ángel, es un ángel, efectivamente lo es. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no atiende el problema en la comunidad de la zona sur? Hay división y usted no los quiere atender. Hace 8 días yo decía que a qué comunidad se referían, y por lo que yo respondí, después vino otra respuesta de alguien que en mi concepto, quien mandó estos mensajes es un hijo del señor Sabino, de aquí de San José, Buenavista. Y ya expliqué lo que él dice, y por eso cuando yo dije aquella palabra
que la división es interna. La división está en la propia comunidad. San José Buenavista, pues tienen prácticamente 2 ermitas, están divididos y peleados entre hermanos carnales y cada cual con grupos diferentes, unos reconocidos por la parroquia de San Juan Dieguito, reconocidos con la diócesis, los otros son independientes, que han tenido problemas internos entre ellos, y unos han jalado a más gente y se han juntado a otras gentes, y ellos quieren pertenecer aquí a la parroquia de María Auxiliadora, cosa que no hemos permitido, porque si fuera un acuerdo de toda la comunidad, con todo gusto lo aceptaríamos, porque les queda más cerca. Sí, efectivamente les queda más cerca que San Juan Diego, es verdad, pero si toda la comunidad se pusiera de acuerdo, yo encantado de darles el permiso, así lo hemos hecho. Hay una comunidad que se llama Santa Rosa, que es de Sinacantán, y está muy cerca de Acala. Para ir a Acala les quedan 10-15 minutos, para venir a Sinacantán, 1:30, 2 horas. Entonces vimos este asunto, y ahora ya, aunque son del municipio de Sinacantán, sí están allá atendidos por Acala, porque les queda mucho más cerca ya. Y esto lo hicimos de acuerdo, toda la comunidad estuvo de acuerdo, estuvimos de acuerdo los obispos, los párrocos, todo el mundo de acuerdo, y se puede proceder. Si aquí en San José Buenavista todos se pusieran de acuerdo y todos verían las conveniencias, encantado de hacerlo, estamos para servirles. Nosotros no queremos la división, pero si el problema es interno, si se están peleando en la comunidad, ¿cómo yo les voy a autorizar a que la mitad del grupo se venga a María Auxiliadora y el otro se quede allá, y con eso hacemos más grande la división? Entonces, con esta explicación que yo di hace 8 días, esta persona que parece que es el hijo de Sabino, él es quien nos mandó este mensaje, dice así, en la número 14. ¿Cómo es posible que no está de acuerdo con la división? Me gustaría que explique cuál es el origen de la división. ¿Cómo es que habla de unidad, que debemos estar en una misma religión, que es la católica, cuando ustedes mismos cierran las puertas? Mentira que les cerremos las puertas. Nosotros les decimos, no se les puede atender como grupo, como comunidad, como me han mandado escritos, para dividir al pueblo y que se les atienda a la mitad del pueblo. No, no es la mitad, es un grupo importante, que se les atienda a María Auxiliadora. Yo no quiero la división, porque Dios no quiere la división entre ustedes. Son 2 hermanos carnales y son grupos diferentes, eso no es posible. ¿Cómo va a querer Dios la división si Dios quiere la unidad? No les cerramos las puertas. Allá, si ustedes piden el bautismo y reciben las pláticas con catequistas que están autorizados por la parroquia, allá en su propia comunidad San José Buenavista, allá reciben el bautismo. Cuando yo voy como obispo a hacer confirmaciones ahí, a nadie se le cierra la puerta, solamente que reciba las pláticas por los catequistas que están autorizados, no por aquellos que ustedes han nombrado como catequistas, sino que están reconocidos por la Iglesia. Si tienen todas las normas para el poderse casar por la Iglesia como Dios manda, con todos los detalles bien cumplidos, pues las puertas están abiertas para todos. Nosotros no le cerramos las puertas a nadie, sino al contrario, queremos que se abran las puertas para la unidad y la reconciliación dentro de su propia comunidad. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿por qué será que hombres separados buscan mi amor? Bueno, porque pues esa gente que se han separado, pues no fueron fieles a la primera persona con quien decidieron casarse, casados o no casados por la Iglesia o por lo civil, y pues andan buscando nuevas aventuras, a ver a quién convencen. Pero una persona que ya se ha separado, pues no es tan digna de confianza. Claro, algunos se han separado por motivos reales, y por motivos que incluso están autorizados. Algunos están autorizados incluso para una separación cuando ha habido violencia, cuando ha habido infidelidad en su anterior matrimonio. ¿Por qué será que le buscan a usted? Así son estas gentes, no se extrañe. No es de que usted sea una persona mala. No, estas gentes andan buscando a ver a quién convencer. Cuidado, no se deje engañar ni por palabras bonitas ni por promesas bellas. La siguiente pregunta es de Jesús y él nos comparte. Soñé que vuelo y me convierto en lobo. También he soñado con la muerte. ¿Qué significa? Pues está medio complicadón, ¿eh? Porque si sueña que anda volando, bueno, pues puede uno andar volando y que luego se convierte en lobo. Cuidado, cuidado, no vaya a haber algún instinto por ahí de usted de agresión o de robos o de asaltos o de querer hacer el daño. Cuidadito, puede ser un dueño de advertencia, pero puede no significar nada, es como una pesadilla, porque a veces alguien sueña cosas. Yo les he platicado que a veces yo mismo sueño cosas que me espantan y no son reales.
ni significan un sueño, una premonición, una advertencia, una imaginación de algo que va a pasar. No, son cosas que la mente a veces compone inconscientemente en las noches sin saber lo que está pensando o lo que está diciendo. Que también ha soñado con la muerte. Pues sí, podemos soñar con la muerte propia o de nuestros seres queridos. Eso no significa automáticamente que se vayan a morir. Significa que es una realidad con la que hay que estar contando permanentemente en nuestra vida. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió el libro de Judas? ¿El Judas que estaba al pie de la cruz o el Judas que vendió a Jesús? No, ahí es un texto, un libro de la Biblia, muy chiquito, tiene una página y un poquito más. Lo escribió Judas el apóstol, San Judas apóstol, San Judas Tadeo. Obviamente Judas Iscariote no escribió absolutamente nada. Entonces, incluso hay algunos textos que le llaman el Evangelio de Judas, y Judas no escribió ningún evangelio. Y Judas el apóstol. Entonces, el libro que tenemos en la Biblia es el libro del apóstol Judas Tadeo, que es apóstol auténtico de Jesús. Pero aquí dice que si el Judas que estaba en la cruz o el Judas que vendió a Jesús, ningún Judas estaba ahí en la cruz. En la cruz estaba solamente Juan y la Virgen María y otras mujeres. De los otros, todos corrieron, también Pedro. Y después lloró por su pecado. Nuestra amiga Princesa dice, los salmos aparecen dos números, uno entre paréntesis y uno normal. ¿Cuál es el correcto? Gracias, Princesa, por esa buena pregunta. Los dos números son correctos, pero corresponden a distintas versiones que se han hecho de la Biblia. Mira, la tradición griega, la versión griega que está en la Vulgata, tiene un número que dice que los ocho primeros salmos tienen una sola numeración. La diferencia empieza con el Salmo 9, que en griego y en la Vulgata formaba uno solo con el Salmo 10, pero en la versión hebrea son dos salmos separados. Entonces, a partir del Salmo 9 y 10 es donde empieza la diferencia de los números, y se pone uno entre paréntesis, que es el que era de la versión griega o de los 70. Y en cambio, la versión hebrea tiene la numeración que seguimos ya la mayoría de las Biblias. En la liturgia, sin embargo, se sigue usando más bien el texto de la Vulgata, que es el que está entre paréntesis. Entonces, esta numeración llega así con un número ordinario y otro entre paréntesis hasta el Salmo 147. Ya son los últimos salmos donde ya hay una sola numeración. Pero, repito, el Salmo 8 y 9 en la versión hebrea es uno solo. Es decir, en la versión hebrea son dos salmos separados, y en la versión griega y en la versión de la Vulgata es uno solo, y ahí empieza la diferencia. Entonces, ¿cuál de los dos números son buenos? Los dos números son buenos. Es una forma relativamente sencilla de poder encontrar dónde está una cita en la Biblia. En la siguiente nos dicen, me encuentro muy deprimida, dejé el coro y de ir a misa. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, ve cuál es la raíz de tu depresión. La muerte de tu mamá, o que a veces quizá no tengas un buen trabajo, como te gustaría quizá tener otro cargo, o alguna limitación que uno tenga, algún problema, o que a veces falló en las amistades o el novio, o que alguien nos criticó y nos dijo alguna palabrita que no nos gustó. Puede haber muchos motivos de una depresión. Analiza con confianza cuál fue el motivo, cuál es la causa de esta depresión. Y obviamente procura encomendarte al Señor. No dejes el sagrario, no dejes el sagrario. Acércate mucho a Jesucristo. Él, como dice el texto de la misa de ayer domingo, Él siempre se preocupaba por los que sufren. Desde quien sufría una enfermedad física, como alguna expresión del demonio, o alguna otra situación difícil. Acércate a Jesús, pero también no te alejes. No te alejes ni del coro, no te alejes ni de la iglesia, ni de participar en las celebraciones. Intégrate a algún grupo también, además de tu trabajo que ya de por sí tienes. Haz lo mejor que puedas tu trabajo, haz el bien y ayuda a los demás, y verás que eso te va a ayudar mucho a vencer la depresión. Pero ánimo, cuentas con nuestra oración y con nuestro cariño. El grupo de Nuestra Señora de Belén pregunta,
¿Por qué Dios creó a los hombres? Bueno, entendemos que obviamente a toda la humanidad, ¿verdad? A hombres y a mujeres. ¿Por qué los creó? Por puro amor. Dios es amor. Y Dios es su amor eterno, infinito, pleno, total, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios quiso compartir, pues no solamente su amor a la humanidad, sino ante todo a la creación. Dios creó todas las cosas. Creó el cosmos, no solamente la Tierra, la Luna, las estrellas que vemos, los planetas, este sistema solar o la galaxia, estas galaxias que conocemos. Dios creó todo el sistema cósmico. ¿Por qué? Por puro amor. Para reflejar su perfección, su belleza, su amor, su grandeza. Y creó a los seres humanos precisamente para que seamos un reflejo suyo, para que podamos vivir como Él, aunque a veces le hemos fallado a Dios, pero Dios quiere que compartamos su amor y su misericordia. ¿Por qué nos creó? Porque nos ama. Por puro amor. No es por casualidad ni por chiripa, no. Dios nos creó porque nos ama y nos quiere compartir su amor. Bueno, alguien le pregunta a Monseñor si puede bautizar a su niña en Pentecostés. Claro que sí. Lo ideal sería en la Pascua, Sábado Santo por la noche, porque es la fiesta más importante, la resurrección, y el bautismo es resurrección con Cristo. Pero Pentecostés, son los 50 días después de Pascua, concluye las fiestas de la resurrección. Entonces sí puede usted bautizarle, pero pregunte en su respectiva parroquia si en esa fecha hay bautismos, porque no en todas las fechas hay bautismos en las parroquias. Dice, ¿tendrá algún significado soñar diariamente fiesta, todos los días con la familia y conocidos diferentes? Pues que Dios le bendiga mucho, porque mientras algunos sueñan con la muerte, usted sueña con fiesta. Mientras algunos sueñan con el diablo, usted sueña con fiesta. Usted es una persona privilegiada. Qué envidia de poder estar soñando de esa manera. Ojalá que muchos pudiéramos estar soñando permanentemente la fiesta. Sería una fiesta permanente. Así es, Monseñor. Qué bonito sueño, tener fiestas todos los días, imagínense. Pues ya es como un adelanto del cielo. Sí. Porque el cielo es una fiesta permanente. Y estando con Dios vamos a tener esta fiesta permanente con Dios. Así es que qué bueno, qué bonito, felicidades, Quizá también es que tiene mucha armonía interior y lo refleja en sus sueños también. También, qué bueno, y ojalá que efectivamente pongamos en práctica estos sueños de vivir en armonía, en paz con Dios, con nuestra conciencia, con los demás y sobre todo con la propia familia. Bien, disculpen que no leímos ahora los programas, las preguntas que ustedes nos han estado enviando, porque eran muchas preguntas del programa anterior. Pero dentro de 8 días daremos cabal respuesta a sus distintas preguntas que pueden seguir enviando. Recuerden, aunque ya se esté terminando el tiempo de este programa, pero pueden mandar sus preguntas nada más diciendo, para el programa, pregúntale al obispo. Recuerden, al 967-101-2955, es celular para mensajes de texto. 967-101-2955. Vamos a concluir con el canto ya tradicional en nuestro programa. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Si estamos con el Señor, hacemos a un lado muchos males y también la depresión. Por eso, nuevamente, les invitamos a cantar este bellísimo salmo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. Si el Señor es mi luz, ¿a quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este programa y les esperamos dentro de 8 días. Y recuerden que este próximo viernes seguimos con el curso Consolidemos Nuestra Fe para estudiar desde la Biblia algunos de los temas como el bautismo de niños, la misa, la Virgen María, las imágenes, el domingo, la confesión, el Papa, algunos temas sobre la Biblia, fundamentos en la Biblia, consolidemos nuestra fe con la Biblia. Recuerden, es de 7 de la tarde a 8:30 este próximo viernes y todos los viernes de febrero y de marzo, allí en el Centro Pastoral, que es donde antes estaba el SAT,
que es esquina de 5 de febrero y Miguel Utrilla, aquí en San Cristóbal de las Casas. Les esperamos a todos. Ya este viernes ya me toca a mí estar con la bendición y con el favor de Dios. Que bueno, que tengan una feliz semana, no se olviden de sonreír y nos encomendamos a sus oraciones. Que Dios los bendiga.